Amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Pase de Abordar. Mi nombre es Mario León, Mario Alebrije. El día de hoy estamos en la Alebrije House, nuestra oficina aquí en Uruapan. Y me acompaña una invitada que conozco de hace ya como casi 16 años, un poco más. Y que aparte se integró en el equipo de Alebrije, ya año y medio. También ya ahorita nos contará algunas de sus anécdotas y aventuras. Les presento a mi compañera Blanca. Hola. Hola, pues gracias por esta oportunidad. Siempre te veo que andas haciendo eso y aquello, pero qué bonito que nos invitas a tu equipo a compartir, ¿no? No, y también sobre todo estoy tratando como de invitar personas que tienen una historia que contar. Ese es el objetivo. Porque muchas veces de repente las redes sociales nos bombardean de publicidad de todo tipo. Específicamente en este caso del turismo, pues de viajes, ¿no? Entonces se pretende darle algo más al cliente de información, algunos tips, algunas aventuras, algunas anécdotas de nuestros viajes, para que cuando ellos viajen no les pasen situaciones que les puedan estropear o darle una mala experiencia. Y también pues comentar, conocer un poco más de quiénes somos, a qué nos dedicamos, y comentar o compartir con el público cuáles nuestras experiencias y vivencias respecto a los viajes. Entonces vamos a comenzar tal cual de lleno. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el tema del turismo actualmente? Bueno, desde que me contagiaste de tu locura, tenemos año y medio con la oficina y un poquito, unos meses antes, pues supongo que esto quedó oficialmente cuando fuimos a hacer la visita de inspección a Puerto Vallarta, ¿no? Digamos que oficialmente ese día se abrió la agencia de viajes Alebrije, pero todavía no teníamos como agencia como tal, entonces yo creo que ¿qué será? Como un año y medio. Más o menos. Más o menos, sí. Va que va. Hasta ahorita, ¿qué destinos has visitado y conocido, tanto nacionales como internacionales? Europa. Ahora. Ay, humildemente me fui a Europa en enero. Fue una experiencia súper padre. Llevé un grupo, varios conocidos. Y los que no, parecíamos conocidos de todas maneras. Ahí se conocieron. O sea, la química que se hace con el grupo es como muy impresionante. Entonces visitamos España, Francia, Italia y Suiza. Sí. Me fui a subir al teleférico a Suiza, ¿verdad? Antes que el de aquí de Uruapan. Igual. ¿Desprecias el de Uruapan? ¿Preferiste irte a Suiza antes que el de Uruapan? Íbamos, la anécdota, íbamos subiendo en la canastita y pues como era la primera vez para muchos que subíamos el teleférico, entonces íbamos como en la emoción y entonces cada que subía de y entonces los otros queriendo grabar, subiendo, y volteaban y decían ¡ay! Las vamos a sacar más seguido, pero era la emoción y lo que se... Ahora me sube el de aquí y ya ni siento nada. Ajá. Y luego fuimos a República Dominicana, que fue nuestro primer viaje al extranjero como agencia. Y aquí pues se ha acompañado un grupo, bueno, dos grupos ya a Iztapa. Cierto. Dos grupos que hicimos algunas dinámicas, algunos talleres ahí. Y como agencia hicimos visita de inspección también, bueno, en Iztapa, en Zihuatanejo y en Puerto Vallarta. ¿Y la de Cancún qué? ¿Manda? ¿Y la de Cancún? Esa no cuenta. No, sí, Cancún también nos fuimos. La experiencia de Isla Mujeres, el catamarán, entonces sí nos hemos paseado. Sí, poco tiempo, pero mucho paseo. Sí. Y lo que viene. Y lo que viene, para el año que entra me voy a Europa otra vez. No creo. Y así. Suena chido y eso de poco tiempo. Y además también, hasta donde recuerdo, ya habías viajado o salido al extranjero antes de entrar como tal en el tema del turismo. ¿Qué lugares habías conocido antes de ser agente de viajes? Bueno, yo viví en el extranjero muchos años, cuando era más joven y más delgada. ¿En qué parte viviste? Entonces yo viví en el norte de África, en un país llamado Marruecos. Sí, lo conozco. Ajá, realmente Marruecos de España está muy cerca. Entonces yo conocí, por ejemplo, España cuando estaba en Marruecos y lo visitamos por Tánger, entonces en el barquito, ¿sabes? 2 horas. Y luego tuve oportunidad, como estábamos justo en el norte de África, de visitar como varias partes del Magreb que se llaman Argelia, Túnez, Egipto, toda esa parte de ahí. Y luego, pues, digamos que en el mundo que yo me movía, en el mundo religioso, pues conocí un poco de Tierra Santa. Ya había visitado Italia, Roma en aquel tiempo, aunque la experiencia es muy diferente, muy, muy diferente. Sí, claro. Ahora que fui a Roma, por ejemplo, o sea, llegué y volteé y dije, qué chiquito es el Vaticano.
Sí, o sea, me acuerdo que la primera vez que fui yo lo veía inmenso, grandísimo, pero supongo que era como la experiencia que yo estaba viviendo. Y ahora, güey, pues realmente es un estado súper chiquito. Son 16 hectáreas, de hecho. Está más grande mi rancho, creo. Sí, o sea, varios decían eso, o sea, es más grande mi rancho que el Vaticano, realmente es un lugar súper chiquito, o sea, sí lo ves, pero con una importancia, o sea, muy poderosa, históricamente, políticamente, religiosamente. Entonces, sí había tenido oportunidad de viajar, pero siento que los viajes son diferentes porque nosotros somos diferentes, ¿sabes? Buen punto. Entonces, siento como que el bagaje que tengo ahora, la experiencia que tengo ahora, quién soy yo ahora, tiene como muchísima más capacidad de admirar, de conocer, ¿sabes? Más de historia. Entonces, me acuerdo que en aquel tiempo era como, o sea, sí la impresión, pero casi como hubiera sido de noche. O sea, me choca, ¿sabes? Me choca. Siento que para viajar sí se necesita como no sé, o sea, ¿sabes? Como un poco de caminar en la vida para que cuando llegues al lugar sepas exactamente qué es y te impresione, ¿no? Correcto. Entonces siento, por ejemplo, ahora que vimos a República Dominicana también, yo estaba maravillada en Santo Domingo, decir, esta fue la primera catedral de toda América Latina, o sea, estaba la impresión, este fue el primer hospital, entonces dije, este es el primero de muchas cosas. Entonces, si lo hubiera visitado en otro tiempo o no hubiera tenido el bagaje que tengo ahora, no lo hubiera admirado, no me hubiera maravillado, y en Europa también, o sea, yo ya había visitado como París, pero, o sea, fue una experiencia como X, porque además era otro mi entorno. Y ahora no, o sea, como que toda la experiencia era casi como que me entraba como por todas las células, ¿sabes? Cuando llegamos a Brujas, o sea, era como toda la maravilla, pero eso, porque siento que es lo que soy yo ahora. No, y de hecho coincido contigo en ese tema porque, por ejemplo, yo también tuve la experiencia hace algunos años de salir de viaje y vivir en el extranjero. Estuve en Alemania, pero era más como el tema de estar de estudiante y conseguí un trabajo ahí de forma clandestina. Entonces tenía como que mi tiempo dividido en lo que era el trabajo la escuela en la mañana y el trabajo por la tarde. Entonces ya para salir como turista o conocer la ciudad ya era un poco más espontáneo, o a veces fines de semana que utilizaba para descansar porque tenía toda la semana llena de actividades y era un poco cansado. Entonces el ir en estos tipos de viajes como tal, pues literal vas a eso, estás viajando, no estás haciendo otra cosa más que viajar. Algunos pendientes, tanto por temas laboral, escolar, familiar y demás, se quedan acá en el país, y a veces por la diferencia de horarios, pues el estar al pendiente de todo eso, pues no como tal que distrae, pero sí requiere cierta atención acá. Pero cuando se está ya de tiempo completo y que te das la oportunidad de decir estoy viajando, pero literalmente estoy viajando, estoy conociendo, estoy dando la oportunidad de tomarme las fotos, de probar los alimentos, de conocer la historia, la arquitectura, pintura y demás del lugar que estoy visitando, es realmente una experiencia completamente diferente. Aunque estés viviendo en otro país, si no estás literal viajando, no se siente, no se percibe, no sé, es como que no te da el mismo sabor, la misma experiencia que tal cual cuando vas de viaje. Además que, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, ubico, ves que, bueno, en los viajes que hacemos está el autocar, ¿no? Que es el que nos mueve y todo eso. Entonces, muchos que hacían vida social se dormían bien noche, o sea, yo ya quería que fuera el otro día porque, o sea, ¿sabes? O sea, como que el ir viendo todo y entonces como de repente decir, o sea, el mundo es el mismo, somos los mismos seres humanos, pero, o sea, ¿sabes? Como la magia como cuando íbamos como a la parte de Italia y que alcanzas a ver un poco de la Toscana y luego que ya vas viendo el mar y, ¿sabes? O sea, como que todo eso, entonces, a mí me fascinaba. Y entonces siento como que es un viaje en el que aparentemente vas descubriendo cosas hacia afuera, pero que estás descubriendo muchísimas cosas hacia adentro. Para mí ese viaje de Europa en particular, siento como que fue casi como una peregrinación. ¿Tanto así? Sí, la verdad es que sí. O sea, fue como un encuentro para mí en muchas cosas. Por ejemplo, en París, un día, o sea, yo sí estaba un poco cansada o sea, los que me conocen, no soy luego tan sociable, ¿verdad? Y entonces ya era como que, ya muchos días con el grupo, o sea, es muy bonito ya, pero me acuerdo que uno de los días de París, que fue el único día que nos salió el sol, llegamos a la Torre Eiffel y les dije, nos vemos aquí a las 8. ¿Qué? Nos vemos a las 8, o sea, yo quiero estar en París con toda la calma del mundo. Yo no quiero ir al museo carrereado, ni quiero ir a tomarme fotos aquí ni allá. Yo quiero vivir la ciudad porque esta ciudad es muy importante para mí. O sea, siento que parte de
de lo que yo soy se lo debo mucho a la cultura francesa, porque yo viví con franceses muchos años, conozco su cultura, conozco su idioma, y entonces me decían, sí, pero tú eres la única que no tiene miedo de estar en París, o sea, no te vas a perder en París porque tú eres la única que hablas el idioma. Y dije, no importa, o sea, nos vemos aquí a las 8. Entonces caminé las calles con calma, comí la comida local, no lo turístico, y me acuerdo que caminando, llegué a una capillita, era domingo. Entonces estaban en misa y era la comunidad de París, no los parisinos acá, sino, ¿sabes? La comunidad creyente de París, o sea, esos que a lo mejor ya están hartos de tantos turistas y viven su fe. Entonces yo entré a la misa y no sabes cómo me movió, pero mucho, o sea, duré ratísimo ahí en la lloradera, porque para mí fue un encuentro, porque finalmente fue la comunidad de mi juventud, ¿sabes? Yo conocía las alabanzas, entonces escuchaba a la comunidad de ahí de París, que quién se lo iba a imaginar, o sea, piensas París y todo, la Torre Eiffel, los turistas, pero es como la gente que vive ahí, ¿sabes? Entonces la gente que está viviendo su fe en París. Entonces escuché sus alabanzas, vi a los niños que los llevan, entonces me movió mucho, o sea, para mí fue un encuentro con parte de mis raíces. Entonces caminando dije, no, yo sí podría vivir aquí en París, hay que hacer una sucursal aquí en París. Entonces sí fue un viaje para mí muy, muy particular, sí fue un encuentro. Entonces siento que viajar te enseña muchas cosas de afuera, pero te enseña muchas cosas de ti, ¿sabes? Es como mucho tiempo de reflexionar y también de convivir y de comparar y de se va juntando toda la historia. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, llegamos a Venecia y lo primero que para mí me llamó la atención, o sea, sí, todo, ¿no? Estaba así, ¿cómo construyeron? Esto es una ciudad en el lago, o sea, estaba pero maravillada. Y, o sea, y me acuerdo que dije, yo todavía no nos decía el guía todo esto, pero me acuerdo que dije, los venecianos pudieron haber conquistado el mundo, y conquistaron el mundo. Dije, pues claro, si no tenían tierra y la construyeron sobre el agua. Y luego dijeron, y que para tener una ciudad necesitamos tener una iglesia. Hagamos una iglesia, pero para que sea una iglesia necesitaban o sea, las reliquias de un santo, así se acostumbraba en ese tiempo. Entonces no tenían tierra y se la inventaron, no tenían iglesia y la construyeron, y no tenían santo y se lo robaron. Y se robaron a San Marcos. Entonces San Marcos. Sí, pero es evangelista. O sea, San Marcos es mi amigo de toda la vida. O sea, entonces dije, mira dónde viniste a parar, aquí con los venecianos. Y también pensé, dije, y que seguro que te encantó que te robaran. O sea, es la gente que tenía hambre de tener ahí su santo, y luego ya cero lo soltaron. Entonces fue un viaje muy bonito, o sea, siento como que aprendí mucho, conviví mucho, no sé, o sea, fue una experiencia increíble y cansadísima. Sí. También. Sí, también. Eso como dato para todas las personas que nos ven y que nos siguen. A veces de repente ven en redes sociales y dicen, se le fue a París, se la pasa viajando y yo quisiera hacer algo así. O sea, sí está muy divertido, obviamente es un trabajo muy noble, muy hermoso, pero sí es muy, muy cansado. Y luego, justamente por lo que comentaba hace rato, que allá está el viaje, pero muchos de los pendientes, trabajos y cosas demás están acá, con diferencia de 8 horas del horario. Entonces sí está, pues cuestión no de organizarse, pero sí llega un punto en el cual al día 9, 10 del viaje ya se siente en el cuerpo. Ay, pero no importa, me acuerdo que cuando estábamos en Italia, en Roma, que íbamos caminando y estábamos bien cansados, y luego ya de repente nos paramos ahí en una esquina a descansar, y decían las chicas, ay, quiero recordar como cuando me estaba decir, estaba cansada, pero de tanto caminar en Roma. Porque cuando ya llegue a mi trabajo voy a decir, yo estoy bien cansada del trabajo y de la vida. Y mira, cuando mi preocupación era, ¿será por aquí o será por allá? Prefiero cansarme en Roma que en el rancho. Claro, sí. Era nuestro lema. Y si nos perdemos, no nos perdemos en Roma. Y si nos perdemos en París. ¿Qué más le podemos pedir en la vida? En Europa. Sí, pues claro. Fíjate que a mí me pasó algo curioso la primera vez que fui a París. Esta segunda vez fue ahora ya como turista, pero el darme cuenta de esto que comentabas hace ratito. Cuando yo estaba pequeño, que tenía 8 años, una vez ahí mi papá tenía su taller de herrería, entonces yo le ayudaba en el trabajo. Y de esas que le dan calendarios de fin de año. En uno le dieron, pues no, así la carnicería y la herrería y no sé qué, pero en una imagen estaba la Torre Eiffel.
Pero en una plática le puse atención y le pregunté a mi papá, ¿qué es eso? ¿Qué es esa imagen? Y me comentó, pues es una torre que está en Francia, en París, y me platicó un poco de la historia. Y me llamó la atención, y le acuerdo que en mi inocencia de niño le pregunté, ¿qué se ocupa para ir ahí a conocer? Y me dijo, primero que todo, pues trabajar, para sacar el recurso, la lana, y ya después pues hay que reservar vuelos y demás. Entonces yo a mis 8 años me acuerdo que lo vi como, ni siquiera fue mi sueño inicial, pero fue como de, pues, o sea, si está la foto ahí en un calendario, quiere decir que es algo bonito y presente. Además, pues la torre se ve chida, ¿no? Así como va, como sube y todo. Y además, curiosamente, yo tenía una enciclopedia que me habían comprado mis papás para la escuela, y en una parte venía la parte de geografía. Entonces, un día que estaba haciendo una tarea, coincidió con la parte de geografía de Francia, y estaba París y la Torre Eiffel, obviamente. Entonces, a raíz de eso, como que me empecé a involucrar e investigar más. Era cuando no había internet, cuando no había Facebook, ni ChatGPT, ni nada. Entonces, a puro revistazo y en lo que salía en la televisión, y me empecé como a encariñar mucho con la torre. Ya con el paso de los años, ya un poco más consciente, ya de grande, fue como de, yo quiero, o sea, siempre fue como la imagen y la idea bien clara de yo quiero estar ahí. Incluso ya de grande, después hasta fue como uno de mis tatuajes, la Torre Eiffel. Ah, ok. Porque si es un monumento tan grande lo que representa, aparte de los lugares más visitados del mundo y todo. Y literal, ya cuando fui ahí, lo vi y era como decir, o sea, ya te conozco, porque ya he leído de Gustavo Eiffel y ya sé cuánto mide, y ya sé en qué año se construyó, y ya, o sea, ya tenía como un margen. Ya iba como, o sea, lo vi con ojos de asombro de turista, pero también con un respaldo histórico, algo de información que me ayudó a entender que no nada más son unos fierros estructurados, que hay una historia, hubo un porqué y sigue habiendo un porqué. Déjate platico a propósito de cuando llegamos a Roma, igual, pues llegamos al grupo y todo, entonces uno de mis sueños o de mis anhelos era de ir al Coliseo, porque yo al Coliseo no había ido. Ah, maravilla del mundo. Y entonces, pero, o sea, además de maravilla del mundo, o sea, para mí, dentro de mi fe, ¿sabes? Sentía como en las entrañas de decir, aquí está la sangre de los primeros mártires, aquí está la comunidad, en serio. O sea, esos que no andaban ahí con tonteras, porque aquí era de vida o muerte. O sea, esos que murieron quemados mientras hacían alabanzas. Esos que murieron, o sea, devorados por los leones. Entonces, a mí me movía, ¿sabes? O sea, yo tenía un hambre y entonces dije, quiero ponerme en un rincón y quiero tocar las paredes y sentir a toda la gente que está ahí. O sea, es mi comunidad de creyentes. Y entonces yo estaba con la emoción y de repente escuché a alguien que decía, oye, vamos a ir al Coliseo, pero ahí no hay nada que ver, son puras ruinas. O sea, yo volteé a ver así como de, ¿qué? Son puras ruinas, nada, ¿qué vamos a ir a hacer ahí? Y entonces ya le empiezo a platicar la historia y todo eso. Ay, no sabía. Entonces sí. Cuando se quemó también. Sí, o sea, sí se ocupa y luego ya llegas y dices, o sea, este es el Coliseo, pero este no es el Coliseo que era. O sea, esas son las ruinas, ese ya es el puro cascarón. O sea, todo lo que había, toda la majestuosidad, todo lo opulento que era Roma, aquí está, pero también aquí está, o sea, toda esta historia y todo cómo se movía el Coliseo, la estructura que tenía, o sea, cómo le podían meter agua, pero cómo podían meter barcos, pero o sea, entonces dices, y estamos hablando de hace 2000 años, o sea, ¿cómo tenían esa maquinaria? ¿Cómo tenían esa ingeniería? Y sabes, o sea, van todos y así, los ingenieros de lo mismo de, ¿cómo la hacían? O sea, ¿cómo se las ingeniaron? ¿Cómo? O sea, son sitios históricos, pero vivos, ¿sabes? Y luego, incluso yo en Roma fue donde me enfermé. Pero enfermedad. O sea, en Roma. Pero, o sea, finalmente, o sea, yo decía, es que no es el frío. No es el frío de la ciudad, que sí estaba haciendo frío, pero no era el frío. Y ya finalmente yo lo entendí, dije, es que Roma es una lasaña, ¿ves? Son capas y capas y capas de... Esta es la primera Roma, la segunda Roma, pero al final dije, son capas y capas de muerte, de sangre. O sea, el Vaticano se construyó sobre muertos, sobre los que iban a aventar de todos los que morían en el Coliseo, los esclavos y todos que los iban a aventar. Ese terreno luego es el Vaticano de hoy. Entonces siento como que toda esa energía está ahí en la ciudad. Entonces claro que es una ciudad hermosa, impresionante y todo, pero o sea, la historia grita y la energía se siente en la ciudad. Entonces para mí fue muy impresionante. Luego nos encontramos a Germán, o sea, el gusto de vernos. Gusto a Germán. Para nosotros era un sueño, ¿sabes? Un sueño muy personal decir, estamos aquí en Roma.
Sí, también me pasó igual. Estamos Paréntesis nada más, Germán es un amigo de, pues también de muchísimos años. Lo conozco desde el kinder y se hizo sacerdote. Es originario de un pueblito cerca de aquí de Uruapan y pues ahorita está ya formándose en Roma. Entonces ahora que viajamos, no viajamos juntos, yo viajé un mes antes, ella viajó a los pocos días, pero pues lo reencontramos allá y fue algo muy especial que comenta Blanca. Cierro paréntesis. Sí, entonces pues bueno, todo el viaje fue muy un encuentro. Además, ¿sabes qué? Una cosa que sana, ¿sabes? O sea, sana muchas cosas. En el grupo que yo iba, pues iban varias chicas y entonces las chicas iban como de, nos queremos tomar una foto con los policías de Roma, porque ya sabes, el TikTok dice que están muy guapos, y sí, son muy guapos todos, pero, o sea, siento como que se sanan muchas inseguridades personales, ¿sabes? Desde, o sea, ando de aquí para allá y no me pierdo, o sea, eso te da muchísima seguridad. Desde me puedo comunicar, o sea, de una o de otra manera, en inglés, en francés. Yo llevaba varias alumnas, ¿no? Y entonces las alumnas que se supone que hablan alemán, pero ya cuando veían los alemanes les daba miedito. Y entonces como de, no, vamos a hablar. Y yo vi a la señora Blanca, mi tocaya, que iba ahí con la familia de Alo y ellas, la vi platicando con un alemán. ¿En qué idioma? Ella en español y él en alemán. Bien contentos, plática y risa. Y volteé a ver a mis alumnas de, ¿qué onda? Entonces te sana inseguridades personales, ¿sabes? De los complejos que uno puede tener como mujer. Las mujeres tenemos nuestros complejos y nuestras inseguridades. Aunque tú digas es la más bonita, tiene un complejo y una inseguridad. Y cuando llegas a un lugar así tan cosmopolita, de tanta gente, y tú dices, pues mira, ¿sabes? O sea, es como, pues no tengo nada de diferente, tengo mis atractivos, no sé, o sea, ¿sabes? Como que te sana el miedo de, ¿le hablaré, no le hablaré? Es que es un extranjero, mira, contesta. O sea, en este lugar puedes hablar con medio mundo, hacer plática con quien tú quieras, abrirte si tú quieres y convivir. Entonces siento como que te sana muchas inseguridades, muchas. Fíjate, voy a coincidir contigo, voy a hacer un paréntesis también porque a mí me pasó eso, pero en Mónaco. Mónaco, pues es creo que el país más rico del mundo, si no el segundo o máximo el tercero, pero igual es un país tan pequeño. Pero por ejemplo llegamos ahí una noche, entonces pues o sea, vas llegando y ves gente de ropa de marca o de traje, elegantes, con vestido y tacones, que llegan en Ferraris, en Audis, Lamborghinis y demás. Y yo llegaba con mis Converse, ¿no? Y mi chamarra de 200 pesos. Pero era como, o sea, en ningún momento me sentí menos. Obviamente, pues era como decir, no tengo a lo mejor el poder adquisitivo político o demás que puedan tener ellos, pero nadie me dijo nada. Nadie me corrió, nadie me vio feo, nadie me rechazó. Entonces, lejos de sentirme menos u opacado, lo vi como algo aspiracional. Como decir, no sé si alcance algún día a llegar a eso, pero me gustaría como trabajar y esforzarme y poder llegar algún día aquí de forma tan normal y casual como ellos. Para mí fue impresionante al principio por el lujo y la opulencia que hay, pero era como decir, o sea, realmente como tal no aspiro a esto, pero si en algún día o en algún momento puedo corregir o encaminar mi vida hacia ese estilo de vida tan de categoría, tan fino, tan elegante, tan pulcro, lejos de sentirme opacado, me sentí como algo que me motivó a seguir trabajando y seguir viajando. Es que en estos lugares, o sea, siento que como que lo que cuenta es lo auténtico, lo que tú eres, lo que tú disfrutas, sin que te estés comparando con nadie, sin que te estés, eso, o sea, no sé si tú pusiste en un TikTok o donde de con la misma ropa, pero acá en Europa. Obvio. O sea, es que la neta, a la gente, yo no sé si sé decir de allá, más bien quiero decir a la gente que tiene una vida, puede ser de aquí o de allá, le vale madres cómo te vistas. O sea, tú te sientas a gusto, si quieres andar aquí. Ahora, es verdad eso, y con las chicas que platicábamos, hablamos de todos los temas. Pues es que viajamos en un autobús muchas horas y se presta para que uno hable de todas las cosas habidas y por haber. Chismes. Todos los temas, todas las cosas muy profundas y las cosas bien tontas, y luego ya cuando estás bien cansado y te ríes de la nada. Pero una de las cosas que decían las chicas era en México, por ejemplo, está yo no sé si decir cultura, no, más bien vamos a decir como una deformación, ¿no? En general los hombres mexicanos tienen como de pasa una chica y la voltean a ver, porque es como parte de, pues yo no sé si decir de la idiosincrasia o de la poca cultura, no sé qué. En Europa no pasa eso.
Aunque ande la chica casi encuerada, no está eso como de la quiero voltear a ver, no sé, o sea, supongo que es como la manera como van creciendo y se van educando de Sí. cada quien puede andar como le dé la gana, ¿sabes? Cierto. Y nunca sabrías, es más todo lo contrario, ¿sabes? Se nota quién es turista, porque por ejemplo llegas a París y sales con tu cliché de traigo mi boina porque voy a ir a París, o sea, es obvio que eres turista. Y allá nadie se va. Sí, o sea, ves a los parisinos y, o sea, andan en chanclas, en short y les vale madre, todo el mundo vive feliz. Entonces siento como que se curan todas esas inseguridades cuando sales. Y ya cuando regresas dices, ¿por qué estoy tan preocupada de esto y de aquello? Eso no es lo importante. Y ahora ya piensas como de, ¿me compraré una camioneta o viajaré? Viajo. Ocupo la camioneta, ciertamente, está en el taller, pero como que cambian tus prioridades, porque al final, no sé si tú lo dijiste una vez o lo platicamos, de las únicas cosas que sí nos vamos a llevar son estas, son las experiencias, es lo que te transforma. Estos procesos que luego forman parte de tu evolución personal. Te puedes quedar en la pirámide de Maslow, acá en lo bajo, en lo básico, en lo cavernícola, o puedes ir aspirando a más, que no tiene que ver con dinero, como los viajes, no tiene que ver con dinero. Sí se ocupa dinero, pero no es como lo más importante, o sea, es como cuando tú quieres lo logras, y esto va siendo como tu proceso de evolución de, no es que tenga ni mucho dinero, ni es cuestión de poder, es cuestión de ir creciendo y evolucionando. Y siento que los viajes son como el máster para hacer esto. Por ejemplo, en este caso, tú que ya llevas trabajando un tiempo en el tema del turismo y que ya has viajado, ¿qué le podrías decir en cuanto a tips o recomendaciones a aquellas personas que nunca lo han hecho y que se frenan por ideologías, tema de económico, de miedo, de mejor me quedo aquí, mejor compro algo? ¿Qué le podrías decir a esas personas que tienen la inquietud de viajar, pero que no dan el paso? Primero, en este tiempo y en este proceso, lo he descubierto en mí y lo he descubierto en mucha gente que hemos acompañado en sus viajes. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es, o sea, no hay una persona, todos, o un 99.9.9.9 dice que viajar. Y entonces a mí me ha hecho pensar de, ¿no está en nuestro ADN? Esa hambre de querer conocer, esa hambre de querer ir más allá, porque a toda la persona es así, oiga, ¿y si se ganara la lotería qué haría? Y ya empieza, no, pues me compraría una casa y viajaría. Entonces todos queremos viajar, entonces de que todos lo queremos hacer porque está casi como en nuestro ADN, es como nuestro sueño humano, muy poco porcentaje de la gente lo logra hacer. Y pienso que tiene que ver eso con los paradigmas y creencias que se tienen, porque ubicas que viajar es como un lujo, como en pirámide de necesidades, como es algo que a lo mejor no ocupo tanto, y entonces siempre lo vas posponiendo. ¿Cuántos clientes hemos tenido? O sea, ¿cuántos yo en este tiempo te preguntan, ¿sabes? Porque ven la promoción, te preguntan, ay, a ver si algún día... A ver cuándo. Y entonces yo quisiera decirles, luego que ya me haga más sinvergüenza, sí les voy a decir, a un día... ¿Y cómo sabes si ya se va a morir la semana que entra? ¿Sabes? Y de las cosas de las que te vas a arrepentir de, se me acabó la vida y no hice lo que quería. Se me acabó la vida y solamente conocí el camino a mi trabajo y de regreso. ¡Qué feo! Entonces siento que viajar no es cuestión de dinero, o sea, es que es cuestión de prioridades. Es cuestión de cuando tú dices, mi prioridad soy yo y yo quiero regalarme eso. O sea, maldita sea, trabajo un montón y cuántos años tengo y cuánto trabajo y qué pocos gustos me he dado. Uh-huh. Qué pocos gustos me he dado. Estoy haciendo ahorita un curso de biodecodificación. Órale. Sí, y una de las cosas que más marca, ¿sabes? Eso, y lo marca, ¿sabes? Como casi como una patología de yo siempre ponerme al final. De hecho, sí eres muy común a nivel humano y sobre todo en la cultura mexicana siempre lo he visto que es algo que para no etiquetarse como de egoístas nos dejamos al último. Sí, pero dice, por ejemplo, tú podrías comprarte, cuando vas a comer o vas a comprar cosas, o sea, cómo eliges lo barato versus lo bueno para ti.
Y entonces hay como una parte muy inconsciente y subconsciente porque me da miedo, y qué tal si no me va a alcanzar, y qué tal si luego no puedo, y qué tal si, entonces te vas como a lo barato, y entonces te vas acostumbrando a darte a ti eso, como lo que sea. Y entonces imagínate, si hablamos de comida, y de comida te compras como el jamón más económico, más barato, porque te pesa comprarlo para ti, ¿cuándo crees que te vas a regalar un viaje? Entonces tiene que ver como con ir cambiando ese esquema mental, esos paradigmas de creencias, y decir, a ver, yo voy a hacer un viaje. Tengo, por ejemplo, el caso de mi alumno Israel, que viajó conmigo a Europa. Israel viene de un pueblito y de su familia, pues, es gente muy sencilla, pero que sencillo y humilde no tiene que ver con dinero, tiene que ver con sistema de creencias. Y entonces otra vez es gente que vive como en lo muy básico, ¿sabes? Lo básico de la tierra. Y entonces cuando yo le platiqué a mi alumno una vez en un grupo, voy a ir a Europa, y lo mismo de, maestra, ¿qué se ocupa para ir? Pues mira, vamos a empezar a trabajar, en este año, y maestra, ¿será que yo podré ir? Y yo le dije, puedes hacer todo lo que tú quieras, Isra. ¿En cuánto sale? En tanto, lo vamos a hacer así. Maestra, ¿y si irá a poder? Vas a poder, querer es poder, Isra. Y empezó haciendo su esfuerzo, total que alcanzó. Y no sé si te platiqué, pero cuando llegamos ya al aeropuerto que nos íbamos a encontrar, iba súper triste. Le digo, Isra, ¿qué pasó? Maestra, viera todo lo que me dijo mi papá. ¿Sabes? Como dos paradigmas que chocan. El del hijo queriendo abrir sus ojos al mundo, y el del papá diciendo, esas son chingaderas, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo? Y él nunca les pidió un peso, ¿sabes? Él hizo todo su esfuerzo, y aún así era el papá como queriéndole cortar las alas. Pero al final yo le dije a ella, ni siquiera es culpa de tu papá. Tu papá piensa eso, ¿sabes? Tu papá no ha abierto como ese horizonte de que hay algo más allá. Entonces, claro que si te ve a ti, le va a parecer eso como que una locura. ¿Cómo se le ocurre a mi hijo desperdiciar en eso? Cuando andaba allá, feliz, encantado de la vida. Entonces, y me acuerdo que hizo el comentario de, siento que en este viaje aprendí más que toda la universidad. Y era verdad, ¿sabes? Entonces el grupo con el que se juntó lo acogió un montón. Parece que luego alguien le regaló un abrigo y bien contento, y entonces de repente decía, no, es que yo no sé si me va a alcanzar para subir allá. Iba como muy limitado pues de dinero, porque para él era un gran esfuerzo. Hizo todos los viajes que teníamos que hacer, con toda humildad platicó cuál era su situación, y entonces dijo, qué bonito. O sea, qué bonito, ¿sabes? Entonces, querer es poder, es cuestión de cambiar el chip. Entonces, si tú para ti te consideras que tú no te puedes regalar nada, que siempre estás en el último, que siempre te vas a comprar lo más barato, a ver si lo bueno es porque te cuesta, regalarte un viaje es como la manera de romper ese paradigma de yo lo valgo. Ahora sí, como decía antes no me acuerdo de qué marca, yo lo valgo. O sea, yo lo valgo, regálatelo, tú vívelo, no te quedes con las ganas. Y además siento que como agencia una de las cosas que a mí más me gusta es poderle ofrecer a la gente la oportunidad, ¿no? O sea, yo sé que muchos podrán verlo como un negocio, y claro que es un negocio, o sea, tenemos que vivir de algo, pero siento que muy de fondo, o al menos en mi caso, y siento que en la agencia lo veo en ti, es de vamos a ayudarle a la gente a que cumpla su sueño. O sea, de verdad, a que cumpla su sueño. ¿Y cuántos casos tenemos? O sea, tengo el caso de, bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero, o sea, sí, o sea, de familias que de repente vieron un día de, oye, vi el viaje a la playa. O sea, jamás han ido a la playa, jamás se han regalado un todo incluido. Y entonces poder decir, te voy a ayudar a buscar un paquete. Vas a ver, uno que puedas pagar, y que puedas pagar de a poquito, y entonces ver cuando ya lo cumplieron y se fue toda la familia y regresó maravillado de, no, yo, o sea, jamás voy a soltar el todo incluido, Blanquita, es otra cosa, pero ¿sabes? O sea, es como enseñarte de que sí lo puedes hacer. Claro. Y ahora ya invito a toda la familia, entonces ahora toda la familia de cómo lo hicieron. O sea, siento que hay como mucha ignorancia al respecto, no saben cómo es esto de los viajes. Hay muchos paradigmas que se tienen que romper, de es muy difícil o es muy caro o no se puede, y que cuando lo logran, o sea, siento como, esto debe ser como conquistar la luna, ¿sabes? Como que se siente como cuando tú dijiste una victoria. Como cuando subes a la Torre Eiffel y lo logré,
lo logré, ¿sabes? Como que hay una sensación espiritual interna muy grande de logro, de satisfacción, y nos pasa lo mismo que a Abraham, luego te hace soñar más. Ya tuve un hijo, pero ahora quiero más. ¿Y qué sigue? Ahora quiero más. Fíjate, te voy a contar una historia como ahorita que mencionas esto. Cuando yo estuve allá en Alemania, justamente eso, o sea, mi sueño fue Alemania, por el tema de una banda de rock. Me gustaba Rammstein y supe que eran alemanes y después empecé a investigar. Una amiga de aquí de Europa se fue de intercambio, que de hecho ahorita por ejemplo ya hizo vida allá y se casó y creo que ya tuvo un hijo y todo. Entonces como que eso me inspiró mucho. Total que yo empecé a investigar, a averiguar y llegué allá con el tema de estudiar y obviamente aprender el idioma, vivir la cultura, y la verdad es que el tema de Alemania me encantó. Y estando allá me pasó eso, o sea, al principio fue el asombro, la primera vez que salí del país y que literal pues crucé el charco, un vuelo muy largo, un clima diferente, comida diferente, idioma diferente, moneda diferente, pero era como, o sea, yo iba tan contento y nunca vi barrera. O sea, siempre fue como el llegar a la apertura y, por ejemplo, llegué a la escuela de alemán. Entonces, desde ahí, pues era como tenía compañeros, una china, una de Taiwán, de Corea del Sur, de Italia, de Argentina. Nada más eran 2 mexicanos y una española los que hablábamos español. Todo lo demás, cada quien tenía un idioma diferente. Entonces, como que eso, el abrirme la mente y el obligarme por querer y por necesidad a interactuar, a preguntar. Porque los maestros eran de aquí. Only English cuando sea necesario, pero todo lo demás en alemán. Y al principio era como, según yo aquí ya tenía el A1, pero llegas allá y es hola y adiós, y es todo lo que sé decir. Entonces fue una parte complicada, pero era mucha la emoción porque me fui al muro de Berlín, a Brandenburgo, a Siegessäule, a todas las partes famosas de la ciudad de Berlín, las empecé a conocer. Entonces estaba encantadísimo. Y luego tuve una situación un poco complicada, que como al mes, todavía me quedaban poco más de 2 meses, casi 2 y medio de estancia allá, y perdí mi cartera. Entonces me quedé sin dinero, sin tarjetas de débito ni crédito, ni identificación, ni nada. El pasaporte lo tuve, pero me quedaban como 100, 150 euros, y yo ocupaba alrededor de 150 a 200 por semana para estar allá. Entonces me quedaba así como en situación de, pues, ¿qué hago? Y recuerdo que en un momento, pues, era como de, pues, ahorita les digo que me reserven un vuelo en México, me regreso y allá se los pago. Pero luego era como de, pues, o sea, literal, desde los 8 años que soñé con la Torre Eiffel y con el tema europeo, hasta los 25 que fueron 18 años que estuve en espera, en ahorro, en trabajo, en investigación, en preguntar, en trámites y todo. Y fue como, sí puedo, me voy a quedar. Total que ya estando ahí, me mudé de casa porque ya no podía pagar donde vivía ahí, era muy caro, la comida era muy cara, y literal llegué y le dije a la señora, yo voy a rentar, pero dame oportunidad. Se lo pedí pagando por semana. Bendito Dios, se pudo, y sí se lo fue pagando por semana, como los 180 euros. Entonces me acuerdo que el día que llegué y le pagué lo de la semana, me quedaron como 10 euros, fui a comprar leche y galletas, dije para cenar y desayunar mañana, y a ver qué. Entonces me fui a la escuela y todo, y empecé a buscar trabajo. Por lo general, como iba de estudiante y por poco tiempo, era complicado, prácticamente imposible por el tema de la legalidad. Pero ahí, mientras tanto, pues empecé a juntar latas y botellas de plástico. Allá se paga muy bien el reciclaje, como 25 centavos de euro por cada lata. Entonces ya era un montón, pues ya a veces por tarde me sacaba, no sé, 5, 6, 7 euros, que ya me alcanzaba para comer por lo menos ese día. Y luego encontré unas cajas de cartón e hice pequeños instrumentos chiquitos de cartón, y me quedaban 7 euros, y me compré una bocina de 6 euros. Entonces me iba ahí al centro, ponía música con el celular y fingía tocar. Entonces la gente pasaba y en un botecito que tenía ahí me ponía 50 centavos, 1 euro, 2 por mucho. No me la habías platicado. La pila le duraba como 2 horas, y yo fingía, pues ponía música en alemán o instrumental, que es un violín, una guitarra, un piano y una batería. Y como soy músico, sabía la canción, o sea, y sabía en qué momento tocarla, y se veía como si yo la estuviera tocando. Era un playback, pero con instrumentos pequeñitos de cartón. Entonces era algo llamativo, y que me dejaban 1, 2, 3 euros. Y ya en toda la tarde pues ya juntaba 15, 20, que ya me cansaba para comer y guardaba para la renta la siguiente semana. Y así estuve como 15 días, hasta que un alma caritativa, Boris Gilsdorf, un amigo de allá de Alemania que tenía un restaurante de comida mexicana, me dio oportunidad. Entonces empecé como lavatrastes, me pagaban como 5 euros la hora, y me estuve como 2 o 3 días de prueba. Ya después ya me pagaban 10.
Y luego me ascendieron a tema de preparar, ya yo era el que picaba y el que hacía las quesadillas. Era comida mexicana que no sabía obviamente cómo era, pero realmente para hacer alemán y los ingredientes estaba muy rico. Y un día como tal, el que hacía las tortillas a mano, porque eran tortillas a mano, Ajá. era un chavo de Guadalajara, que vivía allá también. Ajá. Entonces en el restaurante estaban 2 alemanas, una francesa, una rusa, una de Estados Unidos, el de Guadalajara y yo, y el dueño. Entonces un día no fue Isaac, el de las tortillas, y pues el Boris bien preocupado, ¡oh, no tenemos tortillas! Y le dijo, yo las hago. En algún momento de mi infancia mi abuelita me enseñó a hacerlas y a poner ahí la ventana y que se inflar y todo. ¿Estás seguro que sabes preparar? Sí. Y que me da el comal y la masa, a ver, hazla. Y así tal cual, pues la apachurré, la aventé ahí en el comal, esperó un tiempo y se deslizó, le di la vuelta y se infló porque estaba acá. Ay, Dios mío, sí. Y eso no pasaba porque la masa la hacían mal, la aventaban seca. Según yo recordaba, tiene que estar cierta humedad. Ajá, sí. La calculé y se infló. Y Boris, a ver, prepara otra. A ver si no fue chirita. Simón, la aventé en la maquinita, la despegué la azul y la hice y de ahí me quedé. Entonces ya me pagaba más y además, como todo buen mexicano, todos los europeos terminaban a las 9 y se iban. Yo me quedaba a las 9 a 10 a recoger, a preparar el nixtamal para el día siguiente. Salíamos a la 1 de la mañana y me pagaba horas extras y mis propinas. Ya por día ya se pagaba como 150 euros por día. Ah, no, pues sí. Entonces ya con eso pues ya pagaba bien la renta, ya pues, me movía rápido, conseguí una bicicleta y todo. A lo que quiero llegar con todo esto es que, o sea, yo tenía el sueño de ir a Alemania por Ramstein y aprender un poco alemán. Y me abrió la mente a decir, estoy en un país del otro lado del mundo, en un idioma que no hablo, no tengo documentos, no tengo dinero, no tengo tarjetas, estoy estudiando, ocupo gastar, es carísimo vivir allá. Sí. ¿Cómo le hago? Y empecé a buscar opciones a lo que podía, porque o sea, de mis ganas, pues a lo mejor hasta ponía un puesto de chicharrones, algo, pero no había, es ilegal, no puedo hacer eso. Entonces tenía que adaptarme allá y busqué y se dio. Muchas veces me pasaron incidentes, historias que me robaron, perdí, llovió, me mojé, el policía llegó, muchas cosas, pero o sea, nunca me rendí. Y ya cuando coincidí acá con esto, pues igual, ahora el demostrar ahí ya en un lugar oficial, el que sí podía, y ya luego fue tanto como el tema de que pues ya ganaba un poquito más, ya después fui a conocer Múnich, Frankfurt y Potsdam, me fui a París, fue la primera vez que fui a París, fui a ver a Kiss en vivo, fui a ver a Rammstein en vivo, y regresé, estaba como con unos 500, 600 euros, que ya acá en pesos ya fueron como casi 15,000, como, de no tener nada. Entonces, de ahí me convencí, primero que todo, de que todo eso que había visto en internet y en las revistas, la Torre Eiffel y el Muro de Berlín y demás, en vivo es mucho más impresionante. Sí. Y además también eso de que me abrió la mente de decir, no tengo dinero, no entiendo nada y estoy solo, pero no hay otra opción. Entonces empecé a buscar formas y lo disfruté y ya por eso fue como de, cuando regresé a México me convencí, dije, quiero vivir esto más y quiero que la gente que esté cercana a mí lo viva, que cumplan sus sueños. O sea, que realmente es algo muy loco y suena complicado e inalcanzable, pero cuando te das la oportunidad de investigar aquí en agencias y con agentes, dices, a veces se gasta más en una fiesta de 15 años, en una boda, en un coche, en cosas así, sí, un poco más superficiales, que en algo que te llene el alma, que te abre la mente y que lo digo 100% convencido, que te cambie la vida. Sí, hoy en la mañana que vi a esta chica del spa, ¿te acuerdas? Esta Mayra que quiere ir a Perú. Sí, me dijo, porque me mandó un mensaje el otro día y lo borró. Y le dije, te voy a mandar mi sticker de multa por borrar mensajes. Me dice, es que iba a mandar tu número y en realidad te lo mandé a ti. Y ella me dijo que se lo había mandado a una clienta que porque quería ir a Colombia. Oh. Y entonces, y que la clienta le dijo, es que no sé si hacer fiesta de mi cumpleaños o ir un viaje. 100% un viaje, eso ni siquiera lo tienes que pensar. O sea, claro que es bonito la convivencia y todo, pero como quiera, ya has hecho otras fiestas, como quiera, ¿no? Entonces, y la fiesta luego es para todos los invitados y tú disfrutas de que estén ahí los invitados, pero el viaje es para ti y solo para ti. Entonces sí se vale ser bien egoísta en eso. De una 100%. Fiesta a un viaje, 100%. Sí, además es algo que también incluso por tema de días, pues la fiesta te va a durar un día, el viaje te va a durar una semana, claro, 2 quizás, claro, depende del circuito, sí, pero sí, lo que te va, la influencia o el efecto que va a tener en tu vida no tiene precio. Que genuinamente es otra cosa. Sí. Ya casi para ir cerrando,
Espero que sea el primer episodio de muchos porque... Tenemos muchas cosas que contar, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas y sobre todo algunas cosas de profundizar. Pero ahorita para ir cerrando, ¿qué cosas nos podrías compartir respecto a lo que has vivido tú que no te han gustado en el tema de los viajes y que nos podrías dar de tips de qué no hacer cuando se está planeando un viaje, cuando se está de viaje e incluso también una vez que se ha regresado del viaje? ¿Qué cosas no te han gustado o qué cosas has visto que no se deberían hacer previo, durante y post a un viaje? Bueno, la primera sin duda sería esa de no te vayas de viaje sin antes haber como estudiado un poquito a dónde vas a ir. Que no te pase como una persona que, bueno, no voy a decir nombres, pero que fue a Roma, creo, y llegó diciendo, es igual que mi pueblo. O sea, no es igual que tu pueblo, ¿sabes? Entonces yo creo que para viajar sí hay que tener un poquito de... no le hace que lo vayas haciendo como en el día, ¿no? Por ejemplo, allá estábamos de, ¿a dónde vamos a ir mañana? No, pues mañana llegamos a Venecia. Y entonces ya empiezas a investigar un poquito cómo construyeron. O sea, sí es importante que sepas para que puedas valorar y para que no sea un viaje de noche, ¿sabes? Como pues vine o ¿sabes? Como hay mucha gente muy turística de solo voy a ir a tomarme la foto y ya, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que decía, es que sí quiero ir al Museo del Louvre, pero así, quiero ir al Museo del Louvre. ¿A dónde? De la Louvre. ¿A dónnde? Al Louvre. Y yo, al Louvre. Pero nomás vamos a ir a tomarnos la foto y, o sea, siento que es un error garrafal. Luego, como no darte la oportunidad de vivir la experiencia. Entonces, ¿sabes? Prueba la comida del lugar, que ya al final digas, no me gusta, o sea, no te gusta porque tú tienes un paladar acostumbrado a cierta comida, pero prueba, o sea, no, a todos los lugares donde fuiste, ¿qué comiste? Hamburguesa. Pues no, o sea, prueba, ¿no? O sea, como que ten la apertura de empaparte de la ciudad. Entonces, como darte la oportunidad de vivir la experiencia, de abrirte a la experiencia, ¿no? Y ya si se puede, sería muy bueno como pues, que te des la oportunidad también de abrirte al grupo. O sea, yo siento, a mí una de las cosas que más me ha gustado y lo viví desde República Dominicana, que República Dominicana es lo máximo, o sea, lo máximo, o sea, estar ahí en la isla Saona, o sea, ver ese paraíso, el sol, o sea, como que un lugar lo máximo. Pero me acuerdo que al final del viaje dije, lo más bonito fue la gente. O sea, pero me acuerdo de cómo me reí con esta Chivis, sí, o sea, ¿sabes? O sea, con Karina Aide, o sea, siento que lo más bonito de los viajes es la gente y que luego se hacen como lazos muy únicos, ¿sabes? Que viajamos para allá y íbamos juntas y como que el abrir los ojos y descubrir eso juntos crea un lazo muy especial. Siento como que se hace una familia, así tal cual, ¿no? O sea, porque siento que los viajes te dan esto. Sí, no sé si el hecho de que estás en otro lado y que no tienes la seguridad de tu rancho, entonces como que el grupito con el que vas te da seguridad, ¿no? Entonces siento como que se crea un lazo muy especial y se viven cosas muy especiales. O sea, imagínate ir a Roma. Cuando estábamos en Roma y en una de las veces veníamos ya al hotel y entonces nos veníamos en el autobús. Nos subimos en el autobús, el grupito que íbamos, y se fueron sumando más y más y más, y resulta que eran muchos mexicanos. Y me acuerdo que uno de los que viajaba también dijo, yo nunca había salido del país porque lo veía bien lejos, y ahora que digo allá, digo, todos los mexicanos andan en todas partes, como de qué lento me vi, yo por qué no había ido, y es que a donde quiera que vayas, hay mexicanos. Obvio. Hay mexicanos, y entonces me acuerdo que, imagínate ir a Italia, ir a Roma con mexicanos, es otra cosa. Entonces yo sí les recomendaría eso, como que se abran a la experiencia, que disfruten el viaje. Y quisiera terminar, no sé si vamos a terminar o no, pero si no tienes con quién viajar, viaja con nosotros. De hecho está. Últimas 2 preguntas ya para cerrar. La primera, muy sencillas ambas. La primera, ¿cuál es tu próximo viaje? ¿A dónde te vas a ir? Europa en enero. No creo. Y Turquía en febrero. Quiero ir a Turquía. Fíjate que hubo una anécdota de mi vida. Alguna época de mi vida de noche oscura. He tenido muchas noches oscuras, pero en una de las noches oscuras, me acuerdo que iba manejando
Y luego de repente me acuerdo que fue como una curva que agarré mal y la vi cerca. Y entonces la vi cerca, pero no me dio miedo, ¿sabes? Y entonces dije, no me da miedo morirme. Exactamente, dije, está mal, ¿no? Porque tiene que ser como tu instinto de supervivencia. Y entonces me preocupó. Me acuerdo que llegué a mi casa y me quedé de, no me importa morirme. Y eso está muy... Y entonces me acuerdo que dije, es raro, pero además necesito tener como una motivación de vivir, porque si no me preocupa morirme, entonces quiere decir que no tengo como una cosa por la que vivir. Y mira que sí tenía muchas cosas por las que vivir, pero entonces empecé a hacer mi lista de, como para motivarme de a ver qué cosas me gustaría hacer antes de morir, por si me llega a morir. Y en una de esas fue de, me quiero subir a un globo de estos, ¿cómo aerostático. se dice? Aerostático. Pero yo dije, pero como en Grecia o como en Turquía. ¿Por qué no aquí en Teotihuacán? No, o sea, pensé, y luego me acuerdo que también dije, una vez vi la película de Troya, y la de Troya hay muchas escenas de Grecia, y entonces dije, quiero conocer Grecia, me llama mucho la atención. Y entonces ya luego vi que de Grecia está pegado con Turquía, no se diga más. Y entonces en aquel tiempo, estoy hablándote de hace que como unos 15 años, apunté eso. Turquía, y ahora que ya empecé a ver lo de los viajes, que lo vi, dije, este es mi viaje. Recomendado Turquía. Este es mi viaje, entonces sí estoy muy emocionada de ir. Y última pregunta, sí. Además de este que comentas, ¿qué otro destino te gustaría viajar y por qué? Marruecos. Pero si ya fuiste. Ya sé, pero quiero ir a recoger mis pasos, dícese. Es que lo mismo, ¿sabes? Yo viví ahí, pero... Bueno, sí. Siento que la experiencia es diferente y además, o sea, siento un llamado a ir ahí, a recoger mis pasos, a ver el desierto del Sahara desde otra perspectiva. Entonces me gustaría mucho Marruecos, pero de una vez aprovechando el paquete que viene de Marruecos, Portugal, España. Sí. No sé si supongo como que van siendo como en los juegos, ¿no? Como desbloqueos. Uh-huh. Como que ya fue Europa esta vez y se me antojó como Turquía, ¿no? Y ya que regresé de Turquía, como que... Ya irás viendo que se ve. Está muy padre. Pensando, sí. Pues para cerrar con el tema, primero que te agradezco por este espacio, por tu plática y por compartirnos parte de tu experiencia. Definitivamente tenemos que hacer parte 2, ya veremos más adelante. También te agradezco pues, por ser parte del equipo de Viajes Alebrije. Fuiste la primera que se integró al equipo y que pues has estado firme desde el momento de la llegada, con altibajos y todo, pero pues, siempre como con el compromiso y la atención que requiere la agencia y los clientes. De verdad que te agradezco, he sentido tu apoyo muy de cerca. Y además también al mismo tiempo y de forma recíproca, pues brindarte esto, o sea, las puertas están abiertas para planes, para sueños, proyectos. Algunos nos han salido, algunos no tanto, pero pues seguimos aprendiendo, tanto como ustedes, el equipo, como yo que estoy como al frente de responsable, pero te agradezco por ser parte de y pues que se sume la aventura. Estos son como de las cosas que uno dice de, ¿en serio sí es un trabajo? Sí, ¿verdad? O sea, ¿en serio sí es un trabajo? Y claro que sí trabajamos, y sí implica tiempo, y a veces es bien estresante, y que el cliente, y que el hotel, y que el vuelo, y que los nombres, o sea, esas son las cosas en las que dices, sí, eso es un trabajo. O sea, pero fuera de ahí, primero a nivel personal, como decir, puedo cumplir mis sueños de viajar, de conocer, de todo esto, o sea, es muy bonito. Y ayudarle a la gente a que cumpla su sueño, acompañarlos. A mí los viajes grupales me encantan, ¿sabes? Me encanta poderle decir, va personal de la agencia. Yo no soy el presumido de, yo los voy a acompañar a este viaje. A todos los viajes quiere ir. A todos los viajes quiere ir. No, pero, o sea, poderle decir a la gente, o sea, para mucha gente que viaja por primera vez al extranjero, le da miedo. Y entonces que vaya alguien con ellos, que los acompañe en todo el proceso de esto, ¿sabes? Desde, ¿qué incluye este paquete? ¿En cuánto sale? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer con los pagos? ¿Cómo le puedo hacer? O sea, lo que tú dijiste ayer, o sea, hay gente que ni siquiera sabe cómo hacer un trámite del pasaporte y que tiene que ver con lo que decimos, ¿no? Como que los bloqueos de, ha de ser bien difícil. ¿Cuál difícil? Aquí está, unas cuadras, mire, vaya, o sea, son procesos como bien fáciles,
pero que cuando no estás como, o no tienes quien te ayude, quien te oriente, sí te sientes perdido. Entonces, a mí me encanta poderle decir a la gente, vamos a acompañarlos en todo su proceso. Antes nos vamos a ir de viaje con ustedes, nos la vamos a pasar increíble con ustedes y de regreso. Y lo que he visto es que los que viajan con nosotros, se hace la amistad, se hace la cercanía y se convierten en, no solo en clientes para siempre, sino en amigos. Entonces, pues gracias por esta oportunidad. Sí es un proceso, sí se aprende. Yo he aprendido un montón de cosas, me he equivocado un montón de veces. Sí me has tenido mucha paciencia. Sí, nos hemos dado nuestros dimes y diretes. Es parte del proceso. Sí hemos llegado a decir, mira, si el mundito está para acá, significa que no me voltees a ver. Entonces, ha sido un aprendizaje muy bonito. Y hay la confianza, hay el cariño de muchos años. Yo me siento muy, no sé si decir orgullosa, pero no me siento orgullosa. Bueno, sí, pero es como la frase que se dice de cliché. Más bien me siento muy agradecida de verte, ¿sabes? De verte crecer. He visto todos estos años, todas tus facetas, todas las noches oscuras, todo esto. Y entonces verte como centrado en esto que te gusta, verte centrado como en esta parte de empresario, porque esta es una empresa, y entonces verte ir tomando, no sé si verte, yo no te había visto, ¿sabes? Yo te estoy conociendo en esta faceta de empresario, de seriedad, de responsabilidad, y al mismo tiempo, o sea, lo he visto por ejemplo en las visitas de inspección que hemos platicado de si somos una empresa y está toda esta responsabilidad que implica un viaje, la credibilidad que necesita una agencia, pero no hemos perdido para nada como nuestra identidad y somos súper divertidos y somos muy cálidos con la gente con la que no conozco. O sea, como que siento que tenemos el carisma de caernos bien y de caerle bien a la gente a la primera, porque somos como muy auténticos, ¿sabes? O sea, sí. No se pierde para nada. No somos versión ñoña, versión aburrida, somos una versión muy cálida. Entonces, verte crecer. Y sí creo, cuando tú me compartiste este sueño, que me dijiste, yo te dije, pues, ¿qué tienes que perder? Pues vas, o sea, eso es lo que te gusta, y que se ha encajado como esta parte de los viajes, todo esto que platicamos ahorita, la historia, pero además como esta parte de jugar con videos, con ocurrencias, o sea, siento como que se junta todo, y aquí en la agencia, o sea, siento como que es un equipo muy, muy particular, pero muy, muy, ¿cómo diremos? Complementario, ¿no? Okay. Ajá, porque cada quien tiene como su estilo, sus ocurrencias, somos de diferente edad, pero como unidos como por este sueño, por esta misión. Entonces, gracias. Dios nos irá mostrando el camino paso a paso, y creo que lo importante es irlo como disfrutando, ¿no? Yo te tengo toda la confianza del mundo, o sea, confío en ti, Mario, en ti, confío en este proceso, en este proyecto, y sí creo cuando dices que este es un proyecto para grande, ¿no? Entonces sí, un día vamos a hacer una empresa con varias sucursales, con varias así, pero ojalá que podamos recordar siempre estos orígenes, ¿sabes? Esta esencia de estos somos, y esto no se pierde porque es lo que somos. Estamos cumpliendo nuestro sueño y ayudando a la gente a que cumpla el de los demás. Exactamente. Pues gracias por estas palabras, y gracias a todas las personas que nos siguen. Y les dejamos igual nuestras redes sociales para que nos contacten, coticen. Está Blanca, está Diana, está Rocío, está todo el equipo para apoyarles, y nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Pase de Abordar. Yo creo que sí te puedo dar un abrazo, ¿no? Al aire. Porque existe el cariño. Muchas gracias. Sí, lo sabemos. Sí.